Pues están todos acalorados, ¿no? Más o menos. ¿Sí les gustan los cómics? No. No se oyó el sí. Sí. Necesitan desayunar. Sí. Les damos chance para ir a desayunar. Al almuerzo. Al almuerzo. O algo así. Las Porque palabras mágicas para que se acerquen. Va a haber cómics gratis. sí, va a haber regalos. Pero a los que estén sentados ahorita, si no, no sé. A los que estén sentados ahorita, si no, no va a haber regalos. No me viene interesante. Además, a todos nos gusta Star Wars o no. Pero a ver, que se oigan, ¿nos gusta Star Wars o no? Sí. ¿A quién no le gusta Star Wars? No, bueno, te puedes salir, ahí está la puerta. Dice mi mamá que ahí está la puerta, que por favor. Pero te puedes sentar para que te guste. Bueno, el título de la plática de hoy es El universo expandido, camino a Legends. De ¿no? canon De canon a Legends. Entonces les vamos a hablar de un tema que por el cual los fanáticos de Star Wars nos hemos Roto las medias. roto las medias y demás cosas por un rato. Se ha empezado a decir, no, es que Legends ya no vale, y es que esto ya no es canon. A ver, primero que nada, no hay por qué no disfrutar algo si no es parte de un universo alterno. ¿A qué me refiero? Si el Superman de los 30 ya no es parte de la continuidad de hoy, pueden ustedes seguir leyendo los libros. Si a ustedes les gusta la leyenda del caballero Arturo, del rey Arturo, perdón, lo pueden seguir leyendo. Es leyenda. El que sea leyenda no tiene que ver con que ustedes lo disfruten. Entonces, por favor, no hay para qué rasgarse las vestiduras, las medias y demás cosas con esos detalles. Como decía Alan Moore cuando le empezaron a poner algunos cómics de etiqueta de que era una historia imaginaria, Alan Moore decía, todas son historias imaginarias. Bajo esa misma premisa, creo que el pensar si es oficial o encaja dentro de una continuidad es algo que es lo de menos. A fin de cuentas, si la historia es buena, la van a disfrutar, independientemente de si tiene el sello de aprobación de Lucasfilm o no, o si se le considera como parte oficial de la mitología de Star Wars. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Primero que nada, esto ya desde 1977 que salió la película, y antes, principios de los 70 que se estaba pensando todo esto de la Guerra de las Galaxias, pues ha ido evolucionando. Los personajes, debido a su popularidad en el cine, han ido cambiando cuáles son sus historias, y por tanto el material que se fue convirtiendo en el universo expandido tuvo muchas inconsistencias. ¿Por qué? Porque no pueden esperar que una persona tan ocupada como George Lucas, que estaba haciendo una película realmente con 3 canicas para ese entonces, pudiera él estar también viendo, bueno, a ver, ¿tú quieres hacer un libro? ¿Sí quieres hacer un libro? ¿En verdad quieres hacer un libro? Bueno, ¿qué vas a poner en ese libro? Voy a tener tiempo para checar qué demonios estás escribiendo en ese libro. Y también, tomando en cuenta esto, el universo expandido empezó con una novela llamada aquí en México El Ojo de la Mente, el cual ni siquiera era pensado como una novela aparte. Se pensaba como un proto-guión para una película de bajo presupuesto o para la televisión, la cual era la forma de continuar la saga de la Guerra de las Galaxias si es que la película no era un gran éxito. Entonces ya tenemos algo que se está escribiendo al mismo tiempo prácticamente que la película, que se está basando en la versión del guión que se fue modificando a través de la película. Entonces ya la primera cosa que es parte del universo expandido tiene inconsistencias con la primera película. Entonces, aquí sería bueno hacer un pequeño paréntesis, explicar un poquito que como universo expandido se considera todas aquellas historias que no son parte de las películas oficiales
y que expanden la historia del universo. Y respecto a esta novela, la razón principal por la que fue la primera en presentar inconsistencias, había que aclarar, el autor de la novela, Alan Dean Foster, fue quien realmente escribió la novelización de la primera película. La novela apareció como publicada por George Lucas, pero en realidad lo que pasó fue que Alan Dean Foster revisó el guión y lo convirtió en novela. Se le dejó el nombre de George Lucas porque era el más visible, entonces lo que se conoce como un escritor fantasma, y él, como estaba trabajando en el desarrollo de este supuesto guión para una secuela, fue de donde tomó las bases para la novela. El problema es que la historia no estaba del todo desarrollada, era un proyecto hecho a medias, sobre que él fue expandiendo. Entonces uno se encuentra a leer la novela con que todo el tiempo están Luke y Leia echándose ojitos y viéndose con cariño, cuando en la segunda película nos entera de que eran hermanos y esto no tenía ninguna razón de ser. Y también otro pequeño detalle, oficialmente hay quien dice que es el inicio del universo expandido, pero en realidad un mes antes de que se publicara la novela apareció cuando se publicó la primera serie de cómics fue en 1977. Marvel Comics compró la licencia para hacer los primeros cómics de Star Wars. El primer número salió una semana antes del estreno de la película y los primeros 6 números es una adaptación del guión original de la película. Tiene algunas diferencias con la versión final de la misma, pero cuando sale el número 7 de este cómic, sale aproximadamente un mes antes que la novela y es una historia completamente nueva. Entonces, para fines prácticos, un universo expandido realmente empieza en un cómic antes que la novela, aunque la novela es más conocida. A partir de ahí empiezan a darse las contradicciones y demás, y a lo largo de los años empieza a salir mucha clase de productos, sobre todo novelas y cómics, con historias nuevas, sin que fueran necesariamente parte del canon. No había este concepto de qué cosa es oficial y qué no. Y de hecho inicia desde antes, inician los primeros números del cómic con la escena de Jabba the Hutt que no aparece en la película, entonces por ahí Marvel es los que pusieron el desorden. Bueno, más bien lo que pasa es que ellos no habían visto la película. No pusieron el desorden, a final de cuentas estaban trabajando ellos sobre el guión que se supone que se iba a filmar. A final de cuentas, todas las películas en el proceso de producción hay cosas que se quedan en la edición, o sabes que ya no hay presupuesto, o sabes que no me gustó este diseño, entonces no vamos a utilizar esa Si lo quieres ver de escena. otra forma, en realidad podrías considerar que son unos visionarios, porque muchas de las escenas que han en ese cómic, la gente las vio en pantalla hasta mediados de los 90, cuando aparecieron las ediciones especiales. No, de hecho también Kenner se aventó un personaje con uno de estos diseños de producción que les mandaron, que venían en blanco y negro sin estatura. Se aventaron una exclusiva de la tienda Sears, esta figura azul que de repente se volvió muy, muy codiciada porque, oye, ese personaje no sale en la película y tampoco es azul, es rojo y chaparrito. El principal motivo de esto es, a todos los fans de Star Wars nos gusta creer que George Lucas está involucrado en todo, y no es cierto. Y ahora gracias. No, la mejor anécdota es que cuando salió la versión de Matt del episodio 4 de Star Wars, la gente de Lucasfilm, que se estaba organizando como compañía, demandó a Matt: oiga, se está burlando de nosotros, está usando nuestros personajes, a ver si nos va pagando. La gente de Matt le contestó a Lucasfilm: oiga, aquí tengo una carta de un tal George Lucas que encuentra muy divertida nuestra revista, nuestra edición especial de Star Wars. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A ustedes o al señor que creó a los personajes? Sí, bueno, y esto de que no había un orden, pues es algo que se entiende, porque a fin de cuentas la gente pagaba por una licencia para usar a los personajes y los nombres sin preocuparse por pedir antecedentes de qué cosas podía hacer o no podía hacer. Entonces, generalmente las limitaciones que se daban respecto a qué se podía poner en una historia o no, tenían más que ver con qué llegaba a prohibir la editorial. Por ejemplo, en el caso de los cómics de Marvel, que duraron aproximadamente 8 años, y cuando se empezaron a producir las continuaciones para el Imperio Contraataca, lo único que pasaba es que Lucasfilm les decía: no pueden usar este personaje, no pueden usar este personaje, no pueden visitar este planeta, no pueden hacer esto. No les decían, no había alineamientos de qué podían hacer, nada más decían qué no podían hacer. Y se trabajó así durante muchos años. Pero eso fue al principio, no tenían prácticamente con quién, porque no había el mismo Lucas, o sea, digo, también hay que pensar una cosa, no hay que pensar cómo es Lucasfilm hoy en día, una corporación de muchos miles de millones de dólares, parte de Disney y todo, y cómo era entonces. Entonces era una oficina arriba de un garage. Lucas estaba haciendo la película con el poco dinero que tenía, él mismo ya había
dicho que no iba a cobrar como director, o sea, su pago como director, él lo cedió a cambio de los derechos de la mercadotecnia y a cambio de los derechos para hacer secuelas, lo cual fue el mejor trato, yo creo que de Hollywood de todos los tiempos. De todos los tiempos ese fue el mejor. Fox se rió de él, pero bueno, yo creo que después lloraron después de hacer este trato. Entonces, por eso uno piensa la corporación y dice, ¿cómo es posible que nadie se checara eso? No había quien, no tenía prácticamente una secretaria. Oiga, patrón, acaban de mandar este guión de cómics. Sí, mira, te estoy editando, no me estés molestando, por favor. Entonces, obviamente, pues no hubo esta consistencia entre lo que se hizo ya en el cine, y de hecho este es un muy buen ejemplo. La primera, las versiones del mismo guión de cuando Lucas empezó a escribirlo a lo que ya filmó es muy diferente, y de hecho esta obra es un reflejo de qué hubiera sido la Guerra de las Galaxias si se hubiera filmado con el primer esbozo de guión de por ahí de los 70s, de principios de los 70s, que está muy influenciado por Flash Gordon, que de hecho es lo que quería hacer Lucas. Lucas no quería hacer una obra completamente original. Él quería, véndanme los derechos de Flash Gordon, a mí me encantan los seriales de Flash Gordon de los 30s, yo eso es lo que quiero hacer. A ver, una pregunta. Se supone que se inspiraron en Star Wars con la serie Star Blazers. Star Blazer, pues no, esa es así, tú. De hecho, el mismo Lucas dice que se plagió los seriales de Flash Gordon. O sea, de repente si ves escenas de las películas de los seriales de Flash Gordon y Star Wars, es exactamente lo mismo. Incluso las letras que se van perdiendo en el espacio aparecen así. Se roban muchas tomas, muchos encuadres los toman en los seriales. De hecho, ahí a mí no me sorprendería nada que el autor de Star Blazers haya sido fan de Flash Gordon. Entonces probablemente comparten una fuente para sus historias, porque no... Sí, siempre ha sido eso, y el otro de donde sí puedes encontrar que tomó muchos elementos en la versión final del guión es la película de La Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa, en donde es unos guerreros samurái que tienen que rescatar a una princesa. Pues más bien todo el guión, ¿no? Entonces vienen de esas dos, pero el diseño, si ves el diseño original, que es el que viene en esta obra, es completamente Flash Gordon. De hecho, el emperador que uno puede ver en esta obra es Ming el Despiadado. Entonces tiene muchos aspectos de lo que fue Flash Gordon, que es lo que quería hacer, y a final de cuentas con Willow le pasó más o menos lo mismo cuando no le dieron los derechos del Señor de los Anillos, que era lo que él quería hacer. Entonces él lo hizo ya 2 veces, ¿no? O sea, no le dieron los derechos para hacer algo, entonces él hizo su propia versión. Desgraciadamente con Willow pues no le fue tan bien como con la Guerra de las Galaxias, ¿no? No tanto que no me guste, sino, volvemos, yo nada más estoy diciendo de que no fue tan popular su versión de... Si quieres eso hablar es a lo único de que no seas un fracaso, refiero, ¿no? Si consideras un fracaso o que no sea tan popular como Star Wars, el mundo está lleno de fracasos. Sí, no, por eso, no digo, no estoy diciendo que haya sido, que no le fue tan bien. Eso es lo único, y que yo creo que él hubiera querido que le hubiera ido mejor, ¿no? Probablemente, ya para con esa película ya estaban nadando en billetes, entonces probablemente no le importó demasiado. Pero ya estamos divagando. Total que ya aclaramos que el universo expandido se fue construyendo sin un orden. Los que verdaderamente le dieron un orden a lo que es el universo expandido de Star Wars, adivinen quiénes fueron. Fueron los ñoños. Gente igual de intensa que los que están sentados y los que estamos sentados aquí. Pero hay que aclarar que fueron los ñoños más ñoños entre los ñoños. Exactamente. O sea, si piensan ustedes, ¿quiénes son realmente los que son ¿Quiénes más son los ñoños entre los ñoños? ¿Quiénes? Los roleros. Los roleros. La compañía West End Games fue la que, oiga, queremos hacer un juego de rol, pero tiene como un background, tiene como historias, ¿qué podemos hacer? No, pues, hágalo usted.
No hay problema. Entonces ellos construyeron todos esos datos que de repente se usaron en cómics, se usaron en novelas, fue porque ellos los escribieron, porque ellos le dieron un contexto a quién hizo las naves, qué facciones políticas hay. O sea, entre los ñoños, los intensos son los roleros. Las primeras guías de personajes, de planetas, de especies, de androides y demás fueron creadas por los diseñadores de los juegos de rol. Incluso el alfabeto este que vemos en Star Wars, que El es Aurebesh. el Aurebesh, este alfabeto había aparecido como fondo en una decoración de set del Regreso de Jedi. Era la única vez que en las películas se había tocado ese alfabeto. Y uno de los diseñadores de esta compañía lo tomó, preguntó a Lucas qué se supone que dice ahí, empezó a emparejar letras y construyó el alfabeto completo, le puso unas reglas, lo convirtió en idiomas y se empezó a usar. Entonces lo que pasó a partir de este momento fue que cada vez que alguien quería hacer un cómic o una novela, cuando ellos compraban la licencia, Lucas le daba los libros de referencia de West End para que lo tomara como la Biblia del universo de Star Wars. Entonces todo esto lo construyeron los ñoños que hacían los libros para los roleros, y fue a partir de ahí que esto se fue desarrollando. El verdadero boom del universo expandido se da a principios de los años 90, cuando dos empresas compran derechos para seguir creando ficción. Una de ellas es Del Rey Books, que se encargó de publicar novelas, y la otra fue Dark Horse Comics. Ambas compraron los derechos en 1990 y empezaron a publicar historias en 1991. En 1991 aparece la primera novela de la trilogía de Tron, novelas de Timothy Zahn, un físico que era muy fan de Star Wars y quien quien decidió crear la primera secuela no oficial. De hecho, toda la campaña publicitaria alrededor de esta trilogía de novelas era: estas son las secuelas que jamás se produjeron. La historia ocurría 5 años después de la batalla de Endor, donde veíamos al resto del imperio tratando de reunir sus fuerzas para acabar con la rebelión antes de que pudiera instaurar una nueva república. De manera paralela, Dark Horse empezó a trabajar en series de cómics. La primera miniserie es una que se titula Dark Empire,